Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy y aprovechamos de saludar también a quienes nos ven a través de internet. A veces se me olvida saludar a tantos hermanos y hermanas que siguen este estudio y que han seguido los estudios a lo largo de todos estos años de que estamos haciendo la transmisión. Bueno, hace ya 2 semanas comenzamos el estudio acerca del Evangelio y el evangelismo. Y como lo dije en un principio, pudiera parecer que es un tema sabido o que es algo que manejamos, ¿no es cierto? Y en alguna medida puede ser así, puede ser así. Pero espero que al transcurrir los capítulos de este estudio podamos nosotros darnos cuenta que nos faltan herramientas o argumentos y quizás necesitamos hacer una especie como de concilio acerca de qué es el Evangelio para poder hacer correctamente el evangelismo. Porque para poder hacer correctamente evangelismo nosotros necesitamos conocer bien qué es el Evangelio. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, la primera semana hablamos principalmente de los objetivos y de la importancia radical que tiene el Evangelio y el evangelismo para la iglesia. De hecho, la misión más importante, y quizás si pudiéramos definirla como única misión de la iglesia, es evangelizar, ¿no es cierto? Por cierto, intramuro, preparar, formar, todo, pero el propósito final de eso es siempre evangelizar, es decir, llevar este evangelio a quienes no lo tienen. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos eso en mente, porque una de las razones o uno de los elementos que analizamos la primera reunión fue la trampa que puede ser de repente el caer en la disputa de lo que es la contingencia, o sea, aquello que está como en la palestra y de alguna manera todos opinan, todos, ¿no es cierto?, nos hacemos parte de eso, y con esto no estoy diciendo que no nos importe, por cierto que sí, o que tengamos, o seamos indiferentes, no. Un cristiano debe tener posiciones absolutamente claras, bíblicas, respecto a lo que está sucediendo y sobre todo con estas leyes perversas que se están aprobando, ¿no es cierto?, y que se seguirán aprobando. Por lo tanto, esa situación puede en algún momento confundir al pueblo de Dios y perder de vista lo más importante, que es la misión del Evangelio, porque hemos de saber o recordar nosotros que en la época en que es escrito el Nuevo Testamento, sobre todo la época de la Iglesia Apostólica, según lo que vimos en el estudio de la historia de la Iglesia, existían las mismas cosas o las mismas inmoralidades que vemos hoy día de hoy. Por ejemplo, si uno pudiera hablar acerca de la situación de la homosexualidad, del lesbianismo, de la perversión sexual, era una cosa absolutamente del día a día en el Imperio Romano, ¿no es cierto? Los abortos, por si acaso, también lo eran, ¿ya? Y en fin, todo lo que era la injusticia social y todo lo que vemos hoy día era quizás incluso en una medida aún más grande que la que nosotros hoy vemos. Pero el punto no es ciertamente nosotros desconocer eso o mantenernos indiferentes de eso, pero esa no es la lucha de la iglesia, ¿ya? O por lo menos no como la postulan muchas veces los movimientos evangélicos o cristianos en general, ¿ya? Esto quiero que quede bien claro porque, vuelvo a insistir y hago hincapié, no se trata de una indiferencia, por cierto que es algo que no estamos de acuerdo, pero las herramientas que muchas veces el pueblo de Dios elige para luchar pierden efectividad porque no usamos la herramienta más importante y la única herramienta efectiva en esto, que es el evangelismo. El evangelismo, ¿ya? Bueno, nosotros, después de analizar la primera semana los aspectos principalmente de los objetivos del estudio y de este contexto en el cual nos toca a nosotros evangelizar, empezamos a hablar un poco acerca ya del Evangelio, es decir, del mensaje propiamente tal.
vuelvo a insistir, es muy importante y es absolutamente importante conocer bien el mensaje, la estructura del mensaje para poder comunicarlo correctamente. Entonces, la palabra evangelio, como muchas palabras del Nuevo Testamento sobre todo, están y pertenecen al mundo secular. O sea, la palabra evangelio es una buena noticia, como la palabra eclesía o iglesia no era una palabra espiritual, sino que es una palabra que se acuñó casi ya como una cosa espiritual, por cierto, pero originalmente era una palabra secular. Y significa la palabra evangelio, buenas nuevas, gran mensaje, una noticia de gozo. Y es un término que como tal, literalmente, se encuentra más de 70 veces en el Nuevo Testamento y de esas 70 veces, más de 50 en los escritos paulinos. Por lo tanto, estamos viendo que efectivamente es una doctrina fundamental dentro de la formación como cristianos y sobre todo la misión que como iglesia tenemos al respecto. También algo que les quiero recordar, que vimos ya, pero cuando nosotros estamos hablando del evangelio y del evangelismo, ¿no es cierto? Y sobre todo el evangelismo, propiamente tal, que es la acción de evangelizar, obviamente, estas tres verdades son fundamental que no las perdamos de vista. Hay dos verdades que están en la Escritura que no las podemos conciliar en nuestra mente finita, pero que son dos verdades absolutamente escriturales que no podemos negar. Una es la soberanía de Dios y lo segundo es la responsabilidad humana. Y esto es importante que nosotros no lo olvidemos. Y en medio de estas dos verdades que no podemos conciliar está la misión. La misión de la iglesia es, ¿no es cierto?, comunicar el evangelio al mundo, sin acepción de personas. La soberanía y la responsabilidad del hombre, vuelvo a insistir, son dos verdades que no las podemos reconciliar mentalmente en nuestra mente finita, pero que son dos verdades absolutamente reales. El hecho de que Dios sea soberano y Él soberanamente haga una elección dentro de toda la humanidad, no significa que los que se van al infierno son inocentes. En el infierno va a haber solamente culpables y personas que merecían estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, no es algo que nosotros, en lo cual la Biblia nos comunica esto, pero no nos explica esto. Así como no nos explica por qué nosotros somos salvos, tampoco explica por qué los otros no son salvos. Sin embargo, sí ocupa gran parte de la formación y de la información en la misión, que es predicar el evangelio al mundo, ¿no es cierto? Las órdenes de Jesucristo, tenemos el ejemplo de todos los apóstoles y especialmente del apóstol Pablo. Entonces, Dios es soberano, el hombre es responsable, y en medio de estas dos verdades que no se concilian en nuestra mente finita, vuelvo a insistir, se encuentra la misión, que es en definitiva el foco de la iglesia. Y cuando ya empezamos a analizar el mensaje propiamente tal, nosotros, primero que nada, tenemos que decir que el evangelio es un mensaje de lo que Dios ya hizo. De lo que Dios ya hizo. Es un mensaje en un sentido histórico, vigente, pero histórico. Y eso es lo que da certeza al mensaje. El evangelio no consiste en hacer promesas de lo que Dios posiblemente hará. Y cuando veamos los métodos, entre comillas, métodos, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, yo puedo querer con la mejor intención que alguien se acerque al evangelio, entonces le digo, y esa persona está en un problema, está en una dificultad, y le digo, ¿sabes qué? Ven a Cristo porque Él va a solucionar tu problema. Esa certeza yo no se la puedo dar. Explico. No que Dios no pueda solucionar ese problema o cualquier problema, pero esa certeza yo no se la puedo dar. O ven a Cristo y Él te va a sanar. No puedo yo certificar eso, pero sí puedo certificar Cristo murió por los pecados, ¿no es cierto? Cristo vino, vivió una vida perfecta, porque Cristo no solamente murió por nosotros, Él vivió una vida perfecta para convertirse en el Cordero Pascual perfecto. Porque si Jesús hubiese venido solamente a morir, habría llegado el jueves en la noche y el viernes lo entregan y listo. ¿Cierto? No, pero Él vivió una vida perfecta y como dice la Escritura, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, de hecho, Hebreos dice que esa es la razón por la cual Él puede compadecerse, porque vivió en carne propia lo que es la tentación, pero sin pecado, y de esa manera se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque vivió una vida perfecta, entonces su muerte expiatoria es el pago justo para satisfacer la justicia de Dios, y la resurrección de Cristo es el amén del Padre de que aceptó el pago. Porque si Dios no hubiese aceptado el pago, Jesús no resucita. ¿Estamos? Entonces,
Todo eso es parte de la teología que vamos a analizar acerca del mensaje, pero esto es más o menos ir ordenando las cosas. Entonces es un mensaje importantísimo eso, porque vuelvo a insistir, cuando hablamos de métodos, nosotros muchas veces nos enfocamos en las personas y tenemos que amar a las personas que les predicamos, pero el foco o el evangelio no parte con la persona, el evangelio parte con Dios, ¿ya? Con Dios. Entonces, si parte con Dios, tenemos que hablar de lo que Dios hizo ya. Ahora, cuando en el punto 2 explicamos el mensaje, explicamos por qué lo hizo, y ahí nosotros entonces tenemos que incluir la condición del ser humano, la necesidad, porque este evangelio tiene que ser precedido de una mala noticia, y la mala noticia es que soy pecador, estoy alejado de Cristo, estoy separado de Dios, soy enemigo de Dios, y además estoy condenado al infierno. Todo eso es la realidad de un ser humano nacido en esta tierra de mujer sin Dios. Sin Dios. Entonces, en ese contexto, la buena noticia es que Cristo murió por mi pecado, Él vive una vida perfecta, en fin, todo lo que vamos a analizar después más a fondo. Pero si no está la mala noticia reconocida en la explicación, el Evangelio pierde contexto. El Evangelio pierde absolutamente el contexto. ¿Ya? Tercero, hay una advertencia. Cuando explicamos el mensaje, hay una advertencia. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Y qué significa no tener la vida? Significa que entonces tiene la muerte eterna. Y la muerte eterna no es aniquilación, como dicen los testigos de Jehová. La muerte eterna es eternamente separado de Dios. ¿Y qué significa eso? Eternamente en el lago de fuego que Dios preparó para Satanás y sus ángeles. ¿Ya? Esa advertencia tiene que estar. Y en cuarto lugar, una vez que se conoce todo eso, entonces es el llamado al arrepentimiento. Y solamente recordamos Marcos 1:14-15, Marcos 1:14-15, porque el Evangelio, el llamado del Evangelio no es a recibir a Cristo en mi corazón, aunque vamos a hablar de eso también. El llamado del Evangelio es a arrepentirse, a arrepentirse. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí está el resumen. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos que explicar qué es arrepentirse, qué es creer en el evangelio. Creer en el evangelio es dejar de creer en todo aquello que no es el evangelio. ¿Ya? Creer en el evangelio no es creer en el evangelio más esto. Creer en el evangelio no solamente es creer en el evangelio, sino que también lleva implícito el hecho de que no creemos o dejamos de creer en todo lo que no es el evangelio. ¿Ya? Antes de pasar, que va a ser la próxima semana, por este mismo canal, a esta misma hora, si el Señor no ha venido. Y si vino y no estamos aquí, para los que puedan o se queden, el pendrive está en mi oficina. Está hecha la pega. Antes de pasar a la parte teológica de explicar, les adelanto, la expiación, nuestra condición, la expiación, la propiciación, la sustitución, la imputación, la redención, ¿no es cierto? Y explicar todo eso, que es el profundizar en los 4 puntos que vimos anteriormente. Yo de verdad quiero esta noche, como lo hice en la mañana y en la tarde, centrarme en esto, hermano, en que nos respondamos de alguna manera estas preguntas que pueden ser a lo mejor redactadas de otra manera, pero que tienen un único sentido de hacer un análisis personal, porque les vuelvo a insistir, el Evangelio no es solamente traspasar información, el Evangelio es traspasar una forma de vida, es algo que cambió mi vida. ¿Ya? Es algo que cambió mi vida. El Evangelio no es solamente decir algo de Dios, sino que es hablar con propiedad del Dios que me salvó. Y esto no significa que evangelizar sea dar mi testimonio.
Dar mi testimonio puede ser parte del proceso de introducción, pero como lo he dicho varias veces, el evangelizar o compartir el evangelio no es decirle a alguien: Cristo cambió mi vida, ¿no es cierto? Y Él llenó un vacío que había en mi corazón. Eso puede ser una verdad, pero hasta que no doy el evangelio, esa es una verdad personal. Puedo usarlo en el proceso para empezar, para terminar, para remachar, en fin. Pero si no digo el evangelio, por eso es tan importante que nos enfoquemos en el mensaje. ¿Por qué? Porque, como he dicho muchas veces, ¿no es cierto?, te puede tocar una persona sumamente desplicente en general y te diga: pues yo no tengo ningún vacío. Yo todos los fines de semana la paso estupendo. Así que vacío ni uno. O puede tocarte otro que diga: yo sentía lo mismo. Y empecé a asistir a clases de meditación trascendental y hoy día mi vida está llena. Me siento pleno, estoy comunicado con mi hermano púlpito, el hermano árbol, todo. Entonces veo a Dios en todas partes y estoy lleno de eso. Y ahí quedaste. El evangelio es un mensaje histórico de lo que Dios hizo. Ni siquiera de cuál es mi experiencia. Dios hizo esto. Puedo usar mi experiencia personal, vuelvo a insistir, para graficar, para animar, para empezar una conversación, en fin. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es: Cristo es Dios, Cristo vino a este mundo, Cristo se hizo hombre, Cristo vivió una vida perfecta, Cristo murió en esa cruz, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo está sentado a la diestra del Padre y Cristo va a volver. ¿No es cierto? Y en el intertanto yo explico todo eso. Dentro de lo que vimos anteriormente, el llamado, en fin, todo eso, que vamos a ver y vamos a tratar digamos, de sintetizar para que sea algo fluido en nosotros también, ¿ya? Porque el evangelio, ¿no es cierto?, es algo que definitivamente cambió mi vida, ¿cierto? Pero yo quiero compartir algo que es lo más importante que ha ocurrido en mi vida y quizás hasta lo único importante que ha ocurrido en mi vida. ¿Ya? Porque ¿qué fue lo que trastornó Jerusalén en la época de los apóstoles? El evangelio, lo que Cristo hizo por ellos, lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, esto no tiene que ver con carácter, con personalidad, ser más expresivo, ser más sanguíneo, como dicen, ¿no es cierto?, ser más introvertido, no. Esto tiene que ver con algo que domina mi vida, Y ya les conté el ejemplo la semana pasada, y si no se los conté, o si ya lo escucharon, lo escuchan de nuevo. Un hermano, tú le dices: hermano, ¿puede orar para terminar la reunión? Y el hermano dice: yo prefiero que ore otra persona, porque yo en realidad, usted sabe, yo soy bien tímido, ¿no es cierto? O sea, no me gusta mucho hablar en público. Ya, ok. Pero yo después le digo: hermano mío, Pepito, ¿sabes qué? Hace 2 días atrás estábamos hablando de fútbol y vieras tú cómo te brillaban los ojos. Y era una verborrea, pero nadie te podía callar. Y habíamos harta gente, además gente que ni siquiera conocías. ¿Te sabías la estadística de Pinilla en el calcio? ¿Cuánto iba a ganar? Entonces ahí no erais nadie tímido ni que no teníais palabras. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que de eso sabes mucho. Y eso te apasiona. De esto no sabes nada y no te apasiona. Esa es la diferencia. ¿Por qué los apóstoles hablaban? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, aunque nos condenen a muerte, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso embarga toda mi vida. Por eso es que yo no quiero que consideremos el evangelio una actividad, porque eso, pienso desde mi perspectiva, le ha hecho daño al concepto de evangelizar, porque cuando analicemos a Jesucristo, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que no encontramos métodos ahí, como tan estructurado como... ¿Por qué? Porque el evangelio más efectivo es el evangelio relacional. Jesús pasó
3 años con sus discípulos, pasó tiempo con la gente, les daba ejemplos que la gente podía conocer. En todo momento les estaba predicando el Evangelio. No estoy diciendo, y me estoy adelantando un poco, los métodos, todo lo que nosotros podamos hacer. Pero a veces nosotros consideramos evangelismo solamente, ¿sabes qué? Ya, vamos a empezar a ir a evangelizar, así que cualquier persona que vaya pasando por la calle, perdona, ¿tendrías 2 minutitos que me conviene? Sí, ¿qué pasa? Mira, ¿tú qué piensas de Jesús? O de repente le decimos, ¿has pensado que te vas a morir con alguien que nunca conocemos y todo? Y está bien, hacerlo. Pero eso no es el evangelismo que veo yo en la Escritura. El evangelismo que veo en la Escritura veo una persona que no se movió de donde nació, un territorio chiquitito, no se fue a la África, no. Ahí trastornó eso con la gente. ¿Por qué? Porque era la relación. Si todos nosotros les compartiéramos el evangelio con pasión, con amor a nuestro entorno, que la gran mayoría de nosotros, nuestro entorno es inconverso, ¿no es cierto? En los trabajos, todo, estaríamos haciendo tremenda obra evangelista. Tremenda obra evangelista. No estoy diciendo que entregar un tratado, no. Todo aporta y Dios puede convertir de la manera que quiera. Pero nosotros tenemos que buscar la forma más escritural de hacer esto. Por eso es que el evangelio no es algo, no es una actividad propiamente tal, sino que es parte de nuestro ser. No podríamos no compartir con alguien el evangelio. No se lo podemos imponer, pero no podríamos dejar de compartir el evangelio con alguien que no lo tiene. ¿Me entiendes? Vamos a llegar a ese punto y tampoco no es para que lo hagamos la araquiri, sí, en realidad yo debía haberle dicho, no le dije, sí, porque Dios te va a dar muchas más oportunidades y seguir ganando. Pero lo que pienso yo es que muchas veces todos estos métodos, ni hablar del evangelismo de eventos, ¿no es cierto? Que se trae música, se trae esto, y está bien, y puede estar hecho con el mejor corazón y con todas las cosas, pero a veces se piensa que ese es el evangelismo, y no hay más. Y entonces yo en realidad no evangelizo y me sale más fácil a mí invitar a los inconversos a la actividad evangelística de la iglesia que yo ser y hacer, como le dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. No le dijo, haz un evento evangelístico, dice, haz obra evangelística. Donde tú vayas, ¿no es cierto? Con quien te relaciones, comunica. Está preparado para que en cualquier momento, si tú estás enchufado con lo que es importante, con lo que te apasiona, las oportunidades van a salir. Tac, 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 tac. No somos responsables de la conversión de la gente, ¿ya? Pero debemos tener una concepción del evangelismo mucho más escritural que lo que nosotros estamos muy invadidos por métodos, por sistemas, por fórmulas. No digo que no tengan su cabida, pero creo que hoy día está todo eso de alguna manera tan metido en el inconsciente colectivo de los cristianos que pensamos que si no hacemos algo de esas características no estamos evangelizando. ¿Y ustedes qué hacen para evangelizar? ¿No te han preguntado eso? ¿Qué hacen ustedes para evangelizar? Entonces estar esperando que mira, nosotros cada una vez al mes hacemos esto, toda la semana hacemos esto, y no estoy diciendo que eso sea negativo y vuelvo a insistir, por favor, no quiero ser malinterpretado, pero eso no es el evangelismo. El evangelismo es estar preparado para en cualquier momento compartir la fe. Pero, ¿por qué? Porque es una pasión para mi vida, porque yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Estoy en este lugar, tengo 4 o 5 alumnos, tengo 4 o 5 compañeros de trabajo, estoy orando en mi mente, estoy haciendo mi trabajo bien, no me voy al baño y no hago la pega porque estoy llorando, no, estoy llorando, estoy pensando, estoy esto, y el Señor me da una oportunidad. ¿Cómo lo va a hacer? Pero el arte de evangelizar es llevar a la persona de donde está a Jesús. Y lo vamos a ver, como lo hicieron los apóstoles también. Cómo el evangelio cambió mi vida y cómo el evangelio sigue cambiando mi vida. Porque no es algo estático, es algo que va creciendo, va desarrollando. Pero ¿por qué es que el Señor Jesucristo nos mandó a nosotros a recordarlo a través de la cena del Señor, su muerte, ¿no es cierto?, por nosotros? Aunque llevemos 30, 40, 50 años y alguien lleva un año o una semana, nos sentamos y recordamos exactamente lo mismo. Porque empieza a tener un problema en el significado del evangelio para mí. Entonces, por eso es que quiero que veamos la vida o un pasaje de la vida del apóstol Pablo para ver en ejemplo cómo es que el evangelio cambió la vida
de este hombre y cómo que el Evangelio siguió cambiando la vida de este hombre hasta cuando partió a la presencia del Señor. ¿Ya? Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14 primero. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya. Ahora Filipenses 4, 8 y 9. Perdón, 4 al 6 primero. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ya. La vida del apóstol Pablo está marcada por una transformación. Él en el capítulo 3 está haciendo una comparación, ¿no es cierto?, entre lo que antes para él tenía valor y ahora ya no lo tiene, ¿no es cierto? Y dice, pero versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces lo primero que dice es, pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia, ¿no es cierto? Él tenía, si hablamos de quién era el apóstol Pablo, él dice que era hebreo de hebreos, fariseo, ¿no es cierto?, cumplidor de la ley, adelantado, dice, entre los de su raza, y seguramente un tremendo prospecto en el mundo del rabinato y seguramente llegando o con posibilidad de ocupar grandes cargos en la política y en el Sanedrín judío. Sin embargo, él dice, todo eso él lo considera o lo estima como pérdida. Cuando habla de lo estima o considera, que es la expresión que está después de la coma, no significa que él le tiró la cadena, por decirlo de alguna manera, a todo lo que él era. No, sino que lo que significa eso es que esto que para mí era lo que movía mi vida, ahora está bajo el señorío de Cristo. No hay nada más importante que Cristo. Tú eras un profesor, un abogado, un médico, un técnico, lo que sea, ¿no es cierto? Pero ahora eso está bajo el señorío de Cristo. Es decir, que eso es lo que domina tu vida. ¿Entiendes? Por eso es que Dios nos permite tener oficio, actividades, familia, en fin. ¿Por qué? Porque quiere que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Él no quiere que no hagamos, ¿no es cierto? Porque si no nos diría, aíslense y cada cierto tiempo, un par de veces al año, vengan acá, entreguen tratados a la gente, evangelicen, después devuélvanse para allá, porque no quiero que sigan haciendo lo que están haciendo.
Lo que está diciendo acá es, no hagamos lo que estamos haciendo como lo hacíamos antes, sino que ahora para la gloria de Dios, con todo lo que eso significa. Por eso dice el versículo 8 del capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la forma en cómo guío mi vida ahora, en la actividad profesional que hago, la actividad laboral, la actividad familiar, todo. Entonces, el versículo 8, capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente, sube un peldaño más, aún estimo ahora todas las cosas como pérdida. Es decir, no temo perder algo si ese algo se interpone en mi relación con Dios. ¿Ya? Incluida la vida. Pablo era rabino. Él va a explicar en el versículo 9 que la forma en que él vivía antiguamente era la forma de la ley. Él se creía un cumplidor de la ley, un protector de la ley, ¿no es cierto? Pero ahora él dice, ya no vive de esa manera, eso para él es pérdida. ¿Y qué es lo que dice? Sino que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces él nos va explicando aquí cómo el Evangelio cambió su vida, cambió su cosmovisión, cambió sus esperanzas, cambió sus motivaciones. Lo que antes era lo más importante, ya no es lo más importante. Probablemente siga siendo importante, probablemente no sea ya tan importante, no determine mi vida. ¿Me entiende? No determine mi vida. Entonces, esa es la forma en cómo vivía Pablo. Esa es la forma en cómo vivía Pablo. Eso es lo que nos va enseñando acá. Versículo 10. ¿No es cierto? Perdón, en el versículo 8 que estamos. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces él sube. Todo lo que antes, y en el contexto de quién era Pablo, todo lo que antes para él era de valor, ahora él lo consideraba basura. El ser rabino, el ser judío de judío, del linaje de Benjamín, o sea, de la tribu, bien digo, del linaje de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo, todas esas cosas que eran su currículum, él dice, no, lo dejo fuera. Esto es lo excelente, Cristo. Cristo es lo excelente. Fíjense, versículo 7, volvamos ahí. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. No dejemos de lado lo que dice después de pérdida. ¿Qué dice? Por amor de Cristo. Esto no es una imposición religiosa, esta es una transformación maravillosa espiritual. Porque si tú estás apretándolo, es que no puedo porque soy cristiano, uy, qué gana de hacerlo, pero no soy cristiano, ay, pues soy cristiano. Casi como lo peor que te puede haber pasado en el mundo es ser cristiano. Si es eso lo que gobierna tu vida, yo creo que hay que hacer un análisis profundo si realmente eres cristiano o no. Porque el verdadero Hijo de Dios, esto es un gozo. No es fácil, pero es un gozo. Es una cosa como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es una cuestión que te cuesta, pero a la vez te trae gozo. Porque estás luchando contra aquello que te separa de Dios. ¿Me entiendes? No es una carga y la arrastra y esas caras, ¿no es cierto?, de vinagre de los cristianos que están casi como condenados a vivir la peor de las vidas por ser cristianos. La peor de las vidas por ser cristiano. O sea, y esa es muchas veces la imagen que nosotros damos al mundo. Cuando un joven te dice, no, en realidad yo quiero pasarla bien un tiempo, ¿no es cierto? Y después ver las cosas espirituales, porque en realidad, no sé, pues veo a mi papá, veo a mi mamá que están restringidos y todo. No estoy diciendo que vivamos la vida loca, ni que, no, pero el cristianismo es para vivirlo con gozo. Pablo está aquí con gozo. Por eso él dice, y por eso leímos el versículo, capítulo 4, versículo 6. Perdón, versículo 4. Dice, regocijado en el Señor, siempre otra vez digo, regocijado. Pues, ¿qué significa el Evangelio para mí? Iba camino a la muerte y Dios me sacó de la fila. No por mérito, no por nada. Por pura gracia. Entonces, eso, si eso no alegra mi vida, y con esto no digo que nunca estemos tristes, hay periodos que uno está triste, hay periodos, como todas las cosas como humanos, pero no al punto de no tener casi esperanza de que todo lo veo negro y todas las cosas.
¿Te das cuenta? Entonces, son cosas, por eso es tan importante esto, porque ¿qué voy a traspasar a alguien? ¿Por qué se trastornó Jerusalén con el mensaje de ellos? No dice que toda Jerusalén fue salvo, dice que se trastornó, es decir, que esto era algo nunca antes visto. ¿Cómo esta gente es capaz de cantar Camino a los Leones? ¿Cómo esta gente es capaz de cantar? ¿Cómo este hombre es capaz de volver a entrar en una ciudad después de haberlo casi matado? ¿Qué mueve a esta gente? Eso es lo que provoca el trastorno de eso. No está diciendo todo Jerusalén fue salvo. No. Lo que está diciendo es que el tipo de vida que ellos vivían era una vida que no podía pasar desapercibida. No podía pasar desapercibida. ¿Qué dice Pablo? El Evangelio, ¿cómo cambió mi vida? Lo que antes para mí era lo primero, ya no es lo primero. Lo primero es el Señor. Cualquier cosa que se interponga en mi relación con Dios o en el conocimiento de Dios, yo la voy a hacer a un lado. Yo la voy a hacer a un lado. Entonces, por eso cuando alguien viene y me dice, en realidad, ¿sabes qué? Mira, yo no he venido tanto tiempo, no sé, pero el domingo me aparezco. Sí, te equivocaste persona. ¿O tú crees que esta cuestión es por asistencia? O sea, yo espero que todos los que estamos aquí esta noche estamos aquí porque queremos estar, aunque estemos un poco cansados, aunque a lo mejor estemos pensando que mañana me tengo que levantar temprano, en fin, pero quiero estar acá. Quiero estar con mis hermanos, quiero escuchar la palabra de Dios, quiero aprender de esto, quiero aplicar esto a mi vida. ¿Ya? Entonces, de esto se trata el Evangelio. De esto se trata el Evangelio, de qué cambió en mi vida. Y Pablo dice después, capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿cuál es la palabra ahí? Prosigo. No solamente permanezco, sino que prosigo. No estoy quieto, prosigo, voy camino a una meta. Hay un llamado supremo que Dios hizo a mi vida y hay una meta, hay un trayecto entre el llamado y la meta. Y mientras estoy en el trayecto entre el llamado y la meta, prosigo. ¿A qué cosa? Para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Este es un hebreísmo, ¿ya? Esto significa que estoy siguiendo algo que nunca voy a alcanzar, pero seguirlo es la motivación de mi vida. Estoy hablando humanamente en el sentido de que estoy siguiendo algo que no voy a alcanzar, pero el estirarme me acerca más a la meta. Me acerca más a la meta. Nadie dice, ya lo alcancé. Ya, yo ya, mira, tengo 80 años, he sido 50 años cristiano y en realidad hoy día yo estoy esperando nomás. No, siempre hay prosigo. ¿En qué? No sé. Pero nunca Dios nos va a dejar de usar, porque si seguimos acá es porque no hemos llegado a la meta. Y si no hemos llegado a la meta, hay propósito en nuestra vida. Pero ese propósito no tiene que ver con lo que antes yo pensaba que era el propósito de mi vida, sino que con el propósito que hoy tengo en Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y eso es muy importante. Dejamos atrás los éxitos, entre comillas, y dejamos atrás los fracasos, también entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y no vivimos ni de las glorias pasadas, ni tampoco de los fracasos pasados, sino que vivimos de la meta, hacia la meta, prosigo. No que somos indiferentes a eso, sino que hemos aprendido de eso. Pero no es eso la posición en que nos encontramos. Por eso es tan importante la palabra prosigo. ¿Ya? Versículo 13 mismo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y otra vez, un sinónimo de prosigo, me extiendo hacia adelante. Me extiendo a lo que está adelante. Y vuelvo a ocupar en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que el Evangelio siguió cambiando la vida de Pablo? Prosigo.
prosigo adelante. Aprendo más de la Escritura, aprendo más doctrina, la doctrina me está transformando, pero el motor de eso es el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí. Ese es el motor. ¿Ya? Y tengo que entender que seguir en esa dirección es porque amo a Cristo. Y amo a Cristo porque Él me amó primero. Y Él ha puesto su Espíritu Santo y es a través y por medio del Espíritu Santo que le amo a Él. ¿Ya? Por eso dice, todo lo que considero pérdida por amor a Cristo. ¿No es cierto? Todo lo considero basura por ganar a Cristo. Siempre es Cristo el motivo. Siempre Cristo el motivo. Por eso dice Jesús, el que me ama obedecerá mis mandamientos. Si Él dijera, tienes que obedecer mis mandamientos, podríamos caer en el legalismo, ¿no es cierto? Pero cuando es el amor, lo que motiva obedecer a Cristo es todo lo que significa la gratitud, todo eso, y lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo. Por eso es que dice Dios que a los que Él ama, ¿no es cierto?, les ha preparado también para toda buena obra. Y nosotros entendemos que las obras no son las que nos salvan, pero las obras son las que certifican que somos salvos. Pero la motivación de esas obras es el amor a Cristo. No es la honra personal, no es la gloria personal, ni siquiera es la satisfacción personal. A veces las personas quieren sentirse bien y buscan a alguien que esté en una peor condición que él o ella y lo ayudan y se sienten bien. No estoy diciendo que no ayudemos, que no hagamos eso o que no nos sintamos bien por hacer algo por otro. Pero esa no es la motivación. La motivación es el amor a Cristo. El amor a Cristo. Y se va a producir igual una sensación de bienestar y todo eso. Pero es por amor a Cristo. Entonces la motivación correcta va a producir las acciones correctas y va a producir los frutos correctos. Los frutos correctos. Pero eso no lo olvidemos, hermanos, hermanas. El estar en la iglesia, el mandamiento de estar en la iglesia, de no dejar de congregarnos, el mandamiento de estudiar la Escritura, el mandamiento de orar. Ya no estamos bajo una ley que nos impone algo a hacer. Y la ley no fue, o nosotros ya no estamos bajo la ley porque la ley fue abolida. Ya no estamos bajo la ley porque la ley fue cumplida en Cristo. Y en Cristo nosotros somos cumplidores de la ley sin cumplirla perfectamente. Sin Cristo estamos bajo la maldición de la ley. Porque significa que esa ley a todos nos deja fuera. Fuera. Entonces no es que la ley ha sido abolida, la ley ha sido cumplida. Y si yo estoy en Cristo, soy por imputación un cumplidor de esa ley. Y entonces cuando Dios me ve a mí, ve la ley cumplida de su Hijo en mí. Por lo tanto, si llego a la presencia del Señor o alguien pretende presentarse delante de Dios sin haber cumplido la ley, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se tiene que ejecutar la justicia de Dios. Eso es, se tiene que ejecutar la justicia de Dios. Entonces, por eso cuando la próxima semana estudiemos la imputación y todos los elementos de la salvación propiamente tal, o las consecuencias de la salvación, los beneficios de la salvación, o como se quiera llamar, cada uno de esos aspectos, que ya es un concepto de teología, tienen que ser precedidos por un análisis personal nuestro de a lo menos estas tres preguntas que tú las puedes redactar de otra manera, las puedes ampliar, pero a lo menos preguntar realmente cuál es el cambio que el Evangelio hizo en mi vida y cómo es que el Evangelio sigue cambiando mi vida. Porque después de 20 años tienes la misma pasión, después de 30 años tienes la misma pasión, tienes más experiencia, tienes más conocimiento, estás mejor formado como un hijo de Dios, como un siervo, pero la pasión es la misma. La necesidad de comunicar a otros el Evangelio. La necesidad de comunicar a otros el Evangelio. Eso por hoy. La próxima semana vamos a ver, necesitábamos hacer este pequeño paréntesis entre la introducción y la descripción ya teológica
para que no sea solamente información, sino que nos lleve a pensar eso. ¿Ya? Lo mismo cuando hablemos de los métodos o las formas. Ningún método, ninguna forma es importante en sí, si no tenemos claro esto y si no tenemos claro realmente qué es el Evangelio. ¿Ya? ¿Qué es el Evangelio?